Queridos hermanos, queridos hijos de Frisidín y de toda la Iglesia, vamos a tocar en esta novena a la Virgen del Rosario de Fátima, Nuestra Señora del Rosario, los temas que la Santísima Virgen ha tocado o ha mostrado en las apariciones de Fátima, es decir, los temas doctrinales que aparecen allí, porque cuando Dios se manifiesta y manifiesta algo, nos está enseñando también a repasar las verdades de fe. Y entonces en este día vamos a ver vamos a ir viendo de a 2 o 3 temas por día, si no, no vamos a alcanzar porque son muchos los temas que se dieron a conocer en Fátima. Vamos a tocar primero el tema de la Santísima Trinidad y el de la Eucaristía, 2 temas enormes, gigantes, que no se los puede abarcar en una sola plática. No obstante, vamos a tratar de hacer una síntesis, la más grande que se pueda, ¿verdad? A veces uno dice, ¿qué podemos decir de la Santísima Trinidad? Porque decimos que es un solo Dios y 3 personas y se nos acaba el discurso. Pero mucho se puede decir, hay muchísimo. Todo se centra en la Santísima Trinidad. ¿Qué es la Santísima Trinidad? Es el verdadero y único Dios en 3 personas. Vamos a ver un poquito de dónde aparece la Trinidad en la Sagrada Escritura. En el libro del Génesis 1:26 dice así: se insinúa el misterio trinitario. No está expresamente revelado ni formalmente revelado, pero se insinúa. Y en el Nuevo Testamento, que ahora estamos en el Nuevo Testamento, leyendo, conociendo la plenitud de la revelación, nos damos cuenta que este texto efectivamente hace alusión al misterio trinitario, porque dice así: dijo Dios, Génesis 1:26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, dijo Dios, un solo Dios, hagamos 3 personas o varias personas, porque está hablando en plural. Y nosotros sabemos que son 3. En el libro del Génesis 18:20 aparecen 3 ángeles que están como de paso, como peregrinos, y Abraham los recibe, los atiende con muchísimo amor, los sirve. Y esos 3 hombres que aparecen son 3 ángeles en forma de hombre que representan la Santísima Trinidad. Son 3. En el Nuevo Testamento encontramos la presencia trinitaria ya explícita. En el bautismo del Señor, Mateo 3:13, dice que cuando Cristo entró a bautizarse, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, en forma de figura, como una imagen. Esa imagen la toma el Señor. Ven que las imágenes no son cosas malas. Dios hace que los hombres vean una imagen. Él crea una imagen del Espíritu Santo en forma de paloma, algo que se vea y se palpe, porque así es la condición humana. Nosotros no podemos contemplar a Dios directamente, lo contemplamos a través de imágenes, ¿verdad? Por eso el Verbo se hizo carne, para que le podamos tocar, ver, palpar con las propias manos, dice San Juan. Entonces, tenemos ahí a Cristo, que es el Hijo de Dios, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. También hay otra figura de la Trinidad en la transfiguración del Señor, Marcos 9, 2 al 13, una figura hermosa donde Cristo se transfigura. Una nube los cubre. La nube es la presencia del Espíritu Santo, la nube que guió también al pueblo de Israel por el desierto, la nube que cubre con su sombra a la Santísima Virgen, el Espíritu Santo, y la palabra de vuelta del Padre: este es mi Hijo amado, escuchadlo. En San Mateo capítulo 28, versículo 19, expresamente lo dice Cristo: id por todo el mundo y bautizad a todas las naciones, haciendo discípulos míos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3 personas, porque es en el nombre de ellos, es decir, se atribuye como sujeto a cada uno de ellos
El Salmo 2.7 dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Siempre lo está engendrando el Padre al Hijo, siempre está procediendo el Hijo del Padre. Es algo, una acción eterna, porque en Dios no hay tiempo, no hay antes y después. Juan 1.1: en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba junto a Dios y el Verbo era Dios. Por un lado es distinto, estaba junto a Dios y el Verbo era Dios. O sea que ese verbo, ¿qué significa verbo? Pensamiento, palabra, concepto divino del Padre, que ya lo vamos a ver, lo vamos a explicar ahora un poco con el misterio trinitario. Juan 16:28: salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo otra vez el mundo y voy al Padre. Son dos. El Padre y yo somos uno, dice en otra oportunidad Cristo. Y ahora dice que va al Padre, deja el mundo y se va al Padre porque sale del Padre. Primero muestra que son distintos y después muestra que son lo mismo. Entonces son uno en cuanto a su divinidad, un solo Dios, y son distintos como personas, como sujetos, como yo distintos. ¿Qué son personas? Persona es sujeto de atribución de los actos, es una sustancia individual de naturaleza racional, diría Santo Tomás con Boecio, pero también, para hacerlo más simple, decimos que es el yo. El yo. Yo tengo un solo yo. Nosotros tenemos un solo yo, no hay dos. Dios tiene tres y es una sola persona. Perdón, un solo Dios, una sola naturaleza divina, pero hay tres yo, tres personas hay en el único Dios. En mí, que soy único como persona, tengo una sola, pero no soy único como naturaleza porque hay otros que tienen naturaleza humana. En cambio, Dios es uno y único en su naturaleza, pero son tres personas. Hay tres yo en Dios. El Padre dice yo y no lo dice el Hijo. El Hijo dice yo y no lo está diciendo el Padre ni el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice yo y no lo dice el Padre y el Hijo. Son distintos como personas, pero es el mismo Dios. Constituyen el mismo Dios, la misma y única divinidad. Está constituida por tres personas. Eso lo vamos a explicar enseguida. Y dice San Juan, capítulo 15, versículo 26: cuando venga el Paráclito que yo os enviaré de junto al Padre, ya estamos tres, Él va a enviar el Paráclito es otro porque lo va a enviar Él, de junto al Padre, otra vez aparecen los tres. El Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Ya vamos a hablar en qué lugar aparece el misterio trinitario en Fátima. Primero vamos a hablar qué es la Trinidad. Decimos que Dios es persona, son tres personas. ¿Qué es persona? Sustancia individual de naturaleza espiritual. Ahora, la persona tiene una característica, es un ser sociable. Para el hombre, para el ángel y para Dios. Es un propio. El ser sociable le es propio a la persona, es decir, comunicarse, darse, expresarse. Por eso es importante la relación entre personas. El ermitaño, el monje ermitaño, que deja el mundo, deja a todas las personas humanas, se va al desierto, no es que se vaya a perder de perfeccionarse como ser humano, como persona, porque va al desierto a una máxima comunicación con esas tres personas, y con las personas, digamos, que habitan en el cielo, su ángel de la guarda, que es persona, los santos, la Santísima Virgen, cada una de las personas divinas, el único Dios. Entonces no va a retraerse, a cerrarse en sí mismo, sino que va para una plenitud de expansión, de sociabilidad, y más perfecta que entre los hombres, que es la que se da con Dios. Entonces esto es una vocación eminente, excelente, porque está llamado el ser humano ya en este mundo a una máxima comunicación con la máxima de las personas. Es como un anticipo del cielo, es una forma de hacer penitencia porque ya estamos saliendo en este mundo que es costoso, a abandonar la vida esta para entregarse por la fe enteramente a Dios. Dios es persona, entonces, pero no está solo. Si yo estuviera solo en una isla, perdido porque se cayó el avión, yo sentiría la soledad, la sentiría.
a no ser que yo tenga fe y tenga mi relación con Dios. Eso, pero una persona que no tenga fe, una persona atea, que cae en una isla se desespera, se necesita ese contacto con otra persona. Y los animalitos que le rodean, que pueden haber animalitos, no le es suficiente, él se sigue sintiendo solo, aunque haya vegetales, animales, piedras, minerales, otras cosas naturales. Él necesita algo de su misma naturaleza para no estar solo, otro hombre. Por eso que, por eso que el ser sociable a nosotros nos perfecciona, pero a Dios es infinitamente perfecto por ser tres personas, que es la sociedad perfecta, tres, no dos. La sociedad perfecta la constituyen tres, y en Dios se da esa sociedad perfecta. ¿Por qué la constituyen tres? Porque si miramos a los hombres, así lo vemos en las familias, tenemos el papá, la mamá y los hijos, que de alguna manera reproducen esa trinidad. Son personas, es una sola persona moral la familia, pero está expresando esa trinidad, célula básica de la sociedad, papá, mamá e hijos. El papá conoce a la mamá conoce al papá y se aman. De ese conocimiento procede el amor espiritual y ese amor se encarna en los hijos. Y ahí tenemos el movimiento trinitario en la familia, ahí se da la perfección de la familia. Y la perfección en Dios se da con esa trinidad adintra, hacia adentro de Él. ¿Y qué son las procesiones divinas? ¿Cómo procede Dios? Porque Dios es infinito y es eterno. Si es eterno no tiene tiempo, entonces vamos a hablar no del tiempo, sino de prioridad lógica o prioridad de naturaleza. Lo que está primero y lo que viene después en el orden lógico o en el orden de naturaleza, pero no en el tiempo. Porque el Padre es eterno como el Hijo y el Espíritu Santo. Pero hay un orden lógico, un orden de naturaleza que es el siguiente. Partimos de la primera de las personas, porque la primera es el Padre, la segunda es el Hijo y la tercera es el Espíritu Santo. Yo no puedo decir que el Padre es la tercera persona porque comete una herejía. O que el verbo de Dios o el Hijo es la primera o la tercera, es la segunda, porque ese orden es importante. El Padre desde toda la eternidad, ¿qué es lo primero que hace como ser personal? Antes de amar, uno primero conoce como persona. Primero está el conocimiento, luego está el amor, porque nadie ama lo que no conoce, ¿verdad? Entonces Dios lo primero que hace desde siempre es conocerse a sí mismo, porque no hay otra cosa fuera de Dios. Dios se conoce a sí mismo, el Padre, la primera persona. Ese conocimiento que Él tiene de sí mismo hace que Él engendre, que Él emita un pensamiento, una idea, engendra una idea, concibe una idea, es una concepción. Por tanto, Él es Padre si concibe, y concibe una idea. Esa idea que concibe el Padre de sí mismo, que es su propia idea de lo que Él es, está engendrado por Él, porque es otra cosa distinta, porque es Él pensado. Y ese pensamiento en el Padre no puede ser solo un pensamiento abstracto, porque en Dios todo lo que procede de Dios es lo más perfecto que podemos imaginar. Y lo más perfecto en la naturaleza es el ser personal. Entonces de Dios no puede salir un pensamiento que no sea persona, porque lo que sale de Él tiene que ser máximamente perfecto. Y lo máximamente perfecto es el ser personal. Por tanto, cuando el Padre se conoce a sí mismo, esa idea, ese concepto que Él engendra, es una persona y se le llama verbo de Dios, que significa pensamiento de Dios, concepto, idea de Dios Padre, la propia idea. Esa idea que es persona, que procede de adentro del Padre, que ya es un sujeto distinto del Padre, distinto, tiene un yo personal, ya tenemos en el tiempo, eternamente, ya le digo, no en orden cronológico, ya tenemos al verbo. Ese verbo, ese pensamiento también mira y contempla al Padre ahora porque es un sujeto. Y esa contemplación del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, o del Padre a esa idea que le llamamos Hijo porque la concibe en forma, la engendra, es un principio vital, por eso es de su misma naturaleza también. Entonces, al mirarse, al contemplarse, ahora sí se aman.
porque para que surja el amor tiene que ser entonces el mirarse al menos dos personas. Al contemplarse mutuamente procede de ellos, del ser mismo de ellos, del interior, por decir así, del ser mismo de ellos, procede el amor. Pero ese amor no es del Hijo solo, es del Padre y del Hijo, por tanto, y le llamamos Espíritu Santo, es lo que ellos expiran el amor, pero ese amor es conjuntamente entre el Padre y el Hijo, pero conforma también una persona porque sale del Padre y del Hijo, y todo lo que sale de Dios, dijimos, tiene que ser persona que es lo más perfecto que existe. Ahora, en Dios solamente están esas dos cosas, conoce y ama, ya nada más, no tiene sensibilidad, no tiene conocimiento sensitivo, apetito sensitivo, emociones, sentimientos, porque no los necesita. Está por encima de todo eso, es mucho más perfecto. Nosotros somos imperfectos, pero Él no lo necesita. Entonces, esos dos actos que Dios tiene de conocer y amar, hacia adentro de Él, hace que surjan las personas. Es el constitutivo formal de las personas divinas, es esa relación subsistente, opuesta que tienen entre ellos. Eso constituye la persona en Dios. Cada uno de ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un yo distinto, pero es un solo Dios. Eso sucede dentro de Dios. Eso sucede dentro de la naturaleza divina, si se puede decir dentro, porque si hay un dentro hay un fuera, pero en Dios no hay ni afuera ni adentro. En la esencia misma de Dios se produce eso. Y eso es Dios, es un continuo conocerse y amarse. Nunca deja Él de conocerse porque siempre está conociéndose. Nunca deja Él de amar al Hijo y el Hijo de amar al Padre, por tanto nunca deja el Espíritu Santo de proceder del Padre y del Hijo. Es una acción actual, continua, permanente, conocimiento y amor. Es un dinamismo que hay en Dios de conocimiento y amor que se va como gesta, así como el sol tiene explosiones, ¿verdad?, de gases y eso es una combustión impresionante, ¿no?, que se va, bueno, Dios está constituido, pero no creado. Es el constitutivo de Dios, no es creado, ¿verdad?, es eterno. Pero en Dios ese constitutivo se constituye por el conocimiento y el amor constante de sí mismo. Y eso hace que las tres personas sean felicísimas porque se conocen y se aman los tres. Es una sociedad perfecta. Dios no está solo, Dios no es Él solo, Dios es familia, comunidad adintra de Dios, adentro de Él. Eso no se lo quita a nadie, es la máxima felicidad de Dios a la que todos estamos llamados a participar también en la vida eterna. Es maravilloso. Ahora, ese dinamismo que en Dios se da de conocimiento y amor eterno, porque en este momento está conociéndose el Padre a sí mismo, en este momento está procediendo de Él, el Hijo, Él está engendrando al Hijo, siempre lo está engendrando. Y del conocimiento de ambos está procediendo el Espíritu Santo. Es una felicidad continua, infinita, interminable. No podemos tener una idea de cuánto es eso, pero supera toda capacidad y toda imaginación. Ahora, eso que sucede en Dios, Dios quiso que sucediera dentro del ser humano. También se da en los ángeles, pero vamos a hablar del ser humano. La Trinidad habita a los ángeles en su ser mismo. Pero vamos a hablar de los hombres. Nosotros sabemos que el que está en gracia de Dios tiene a Dios adentro, pero es tan poquito eso, es tan poquito lo que sabemos. Hay mucho más que eso. Porque no es solamente que Dios esté en nosotros, que eso es maravilloso. Miren, Dios está presente en todas las cosas, en todo, obviamente, por tres cosas. Se llama presencia de inmensidad porque Dios lo abarca todo lo creado hacia afuera de Dios. Él está presente en todas las cosas. Por esencia, presencia y potencia. Son tres características. ¿Qué significa que esté presente por esencia? Él está dando el ser a las cosas, por tanto está presente porque está dando el ser continuamente a las cosas, no cesa de darle el ser. Es un tipo de presencia porque hay una comunicación, hay un toque sustancial de Dios con las cosas, sin que las cosas sean Dios. El ser mismo deriva de Dios y Dios le está manteniendo en el ser. Por eso se llama presencia por esencia. También hay otro tipo de presencia
de Dios en todas las cosas que se llama presencia por presencia, porque todo está patente a su mirada, todo está patente, hasta decimos que también de esta manera nada escapa de la mirada de Dios, por eso ese tipo de presencia lo tiene continuamente Dios en las cosas, nada escapa a su mirada. Y lo tercero es presencia por potencia, porque todo está sometido a su poder, potencia, a su poder. De esta manera Dios está en todos lados, incluso en un pecador que tiene pecado mortal, Dios está por presencia de inmensidad. ¿Por qué? Por esencia, presencia y potencia, porque le está dando el ser, porque no escapa absolutamente ningún pensamiento ni nada de su mirada, y porque está sometido bajo su poder, entonces está bajo su presencia. También está presente de esta manera en el infierno, pero no vive en el infierno, no habita el infierno, cuidado, sino que digo que está presente porque está dando el ser a los demonios y al mismo infierno, le está comunicando el ser, si no, no existiría, porque está todo presente a su mirada, obvio, entonces está presente en cuanto que nada escapa a su mirada y a su poder, pero no vive ahí. En un alma en pecado mortal está presente también, como decíamos, pero no vive en el alma en pecado mortal. Esa es la diferencia. No habita, no vive como en su casa, solo está presente de esa manera, que es una manera general de estar presente en todas las cosas. Hay una diferencia enorme que uno esté presente. Mi mamá está presente ante mi mente, mi corazón. Yo, de alguna manera, por decir así, voy a hacer una analogía la analogía tiene mucho de diferente, ¿verdad? Y muy poco de común. Pero yo tengo presente a mi mamá, pero yo no estoy habitando, no la habito a ella, es una cosa distinta. Donde uno habita es el lugar de la morada, donde uno descansa, donde uno se regocija. Solamente en las almas que están en gracia de Dios, Dios habita. Pero no solamente habita, que esto es maravilloso, que Dios esté dentro de ti, que esté el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas y el único Dios están dentro de ti, habitando, viviendo, disfrutando de esa presencia, porque Él quiere vivir ahí como en un templo. Pero esto no es todo, hay muchísimo más. Tomemos conciencia, hay muchísimo más. Porque no solamente está así Dios, sino que dentro de ti, dentro de mí y dentro de todos los que están en gracia de Dios, el Padre está conociendo al Hijo dentro de ti, el Hijo está conociendo al Padre dentro de ti y el Espíritu Santo está siendo expirado por el Padre y el Hijo, están procediendo de ellos por vía del amor. Por tanto, es ese dinamismo que Dios tiene en sí mismo, lo está teniendo dentro de ti. Dentro de ti el Padre está engendrando el Hijo y el Padre y el Hijo que se aman están haciendo proceder de ellos al Espíritu Santo. Y por tanto la felicidad misma de Dios está dentro de ti, no solo Dios, sino está con su felicidad, con su constitutivo esencial, con sus relaciones interpersonales están dentro de ti. Eso es maravilloso. Es algo que se mueve, por decir así, entre comillas, que es como un sol que va combustionando, como que está vivo, se está amando, se está conociendo, pero es más todavía, te invita a ti a sumergirte en ese sol, en ese mar inmenso, te invita a ti a que te sumerjas en él. ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo meterme en ese dinamismo de conocimiento y amor de Dios? Puedo. ¿Cómo? Si yo tuviera el mismo conocimiento de Dios y el mismo amor de Dios, y ya me puedo meter, porque me asocio a su conocimiento y amor, y entonces me meto en ese dinamismo que es la felicidad misma de Dios. Y yo puedo conocer como Dios conoce, puedo amar como Él se ama. Sí, si yo conozco por la fe y vivo de ¿la fe qué es? Es conocer como Dios conoce, pero al modo humano, limitadamente, pero es el conocimiento mismo de Dios que está compartido, que está revelado, que Dios nos da a conocer. Si yo acepto por la fe todo lo que Dios me ha dado a conocer, entonces estoy unido al mismo conocimiento divino, porque eso lo conozco por revelación.
Entonces participo por esa fe que tengo del conocimiento de Dios. Y si yo amo con amor humano, ustedes saben que una cosa es el amor, otro es la caridad. Amor humano lo tienen hasta el ateo, tiene un amor humano. Una mamá atea, una mamá pecadora, atea, en pecado mortal o atea, tiene amor a su hijo y a un esposo. Es el amor humano, eso no se quita. Pero ese amor humano, si uno está en gracia de Dios, es elevado por el amor mismo de Dios y se llama caridad, porque está como enlazado por una acción matrimonial entre amor humano y amor divino. Hay un lazo y por eso se transforma el amor humano en caridad, porque está elevado al orden sobrenatural y por tanto el pequeño amor que yo puedo tener en la tierra se une al infinito amor de Dios y ya no son dos sino uno solo. Entonces yo puedo tener el mismo amor de Dios si estoy en gracia de Dios y tener el conocimiento por la fe. Por tanto, la fe y la caridad me permiten a mí entrar en ese movimiento de Dios que se llaman las procesiones divinas, no como forma constitutiva, porque yo no soy Dios, pero sí participando de ese dinamismo como participo también yo de la naturaleza divina de Dios, también estoy participando de esa manera de ese dinamismo interno de Dios. Esto es maravilloso, es espectacular, lo que sucede dentro del alma en gracia de Dios. Y qué poco le damos importancia a veces. Qué importante es redescubrir el misterio trinitario dentro de uno, como Santa Isabel de la Trinidad lo reconoció y tantos santos que han vivido de este misterio. Por eso somos nosotros templo de Dios. Tenemos a Dios vivo que está activo dentro de nosotros y nos está invitando por la fe y la caridad a tomar parte de ese movimiento interno. Voy a leer un pasaje de San Juan, capítulo 17, versículo del 20 al 24, que dice así: «Pero no ruego solo por estos, dice Cristo al Padre, sino por cuantos crean en mí por su palabra, para que todos sean uno. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que también ellos sean en nosotros, para que ellos sean en nosotros». Mire, ahí está. Estamos llamados a participar de ese dinamismo de Dios, para que ellos sean en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, a fin de que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y conozca el mundo que tú me has enviado y me has amado, y que amas a estos como me has amado a mí. Padre, lo que tú me has dado, quiero que donde esté yo estén ellos también conmigo, para que vean mi gloria que tú me has dado, porque me amaste antes de la creación del mundo. Qué hermoso ese texto de Jesús, de San Juan. Bien, entonces, ¿para qué está la Santísima Trinidad dentro de nosotros? ¿Para qué? Primero, para su propia gloria. Dios es glorificado de esa manera con sus criaturas que le aceptan, entra en comunión. Para su gloria, para santificarnos a nosotros. Segundo motivo. Tercero, para gobernar nuestra vida espiritual, para poder actuar con su providencia, con su predestinación en nosotros, para darnos una experiencia de lo divino. Y la Santísima Virgen es la criatura que más relación tuvo con el misterio trinitario. Ese misterio trinitario que tuvo la Santísima Virgen se dio por antonomasia, es decir, por excelencia, mucho más que la relación que podamos tener nosotros, porque si nosotros somos hijos de Dios por la gracia de Dios, participada, ella está llena de gracia, ella tiene la filiación plena, aunque participada de Dios, pero es la que más hija del Padre es, porque está llena de gracia. Ella es madre realmente del Verbo de Dios y por tanto de Dios. Y esa relación no la tiene ninguna criatura sobre la tierra, es la mamá de Dios, madre. Está emparentada con Dios, es consanguínea Dios de ella, saca su sangre, ella sale de Dios, pero Dios también sale de ella, es algo maravilloso.
Entonces, y también es esposa del Espíritu Santo en forma más eminente que nosotros, porque si bien es cierto que Dios nos desposa a nosotros, nos desposa de esa manera también a la María, pero de manera particular porque el Espíritu Santo descendió sobre ella y la fecundó con su acción milagrosa, con su acción poderosa, la hace fecunda. Imagínense qué relación tiene con la Santísima Trinidad. Es la criatura más relacionada con el misterio trinitario. ¿Qué sucede en Fátima? En Fátima, ante todo, hay una oración que le enseña el ángel a los pastorcitos que dice así, que relaciona la Trinidad con la Eucaristía. Fíjense que dice, les enseña a decir esto: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los hace postrar a los pastorcitos. Te adoro profundamente, te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre. Ahí está la conexión con la Eucaristía. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente. Y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias que Él mismo es sometido, y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Corazón Inmaculado de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Nos enseña a invocar a la Trinidad, nos enseña el misterio trinitario, pero de manera particular, cuando Sor Lucía estuvo en Tuy, era novicia, estando delante del Santísimo Sacramento y delante del altar en oración a la noche, con permiso de la superiora, ella tiene una manifestación sobre el altar. Allí se aparece un misterio, el misterio trinitario, porque se va a aparecer la cruz de nuestro Señor sobre el altar. En la cruz está colgado Jesucristo. Arriba de Jesús, como sosteniendo la cruz, está Dios Padre, que es la primera persona. Luego sigue el Hijo, que es la segunda. Y en el pecho está el Espíritu Santo, la tercera persona. Y está la Santísima Virgen de pie, al pie de la cruz, como estuvo y nos enseñan los evangelios históricamente. Y del costado abierto de Jesús hay un cáliz y una hostia. Ahí está el misterio eucarístico unido al trinitario de vuelta. La hostia está, el cáliz tiene la hostia arriba y de la hostia sale sangre que cae dentro del cáliz. La Santísima Virgen está al lado de eso y tiene en su mano, en una mano tiene el Santo Rosario, del cual nos pide que lo hagamos diariamente, y tiene en la otra mano el Inmaculado Corazón de María cercado de espinas, es decir, doliente y sufriente. Ya vamos a ver por qué más adelante. Vamos a explicar por qué le duele el corazón a ella. ¿Y qué más se ve? Y en el brazo de la cruz derecho está ella, dijimos, está el cáliz, está la hostia sobre el cáliz. Y en la mano izquierda, por debajo de la mano izquierda, está escrito con letras de agua y luz. Dice: gracia y misericordia. Ahí tenemos la manifestación, cómo nos recuerda la Santísima Virgen el misterio trinitario, que debemos vivir con toda la fuerza de nuestro corazón y defender la presencia de Dios en nuestras almas para no cometer pecado mortal, que es lo que quita esa presencia de Dios en el alma. Miren lo terrible que es el pecado mortal, que destruye todo este encanto, toda esta maravilla, donde Dios quiere hacer partícipe de ese misterio que Él vive eternamente, de ese gozo interno, del movimiento que tiene en sí mismo, lo quiere transmitir al hombre, sin que lo merezcamos. Claro, no merecemos nada, nosotros somos criaturas, somos creados. Luego tenemos el misterio también eucarístico. Lamentablemente no me puedo estirar mucho más del misterio de la Trinidad, que es maravilloso explicar más y más, pero hasta aquí llegamos porque tengo que hablar un poquito de la Eucaristía ahora. La Eucaristía, que aparece en el Antiguo Testamento ya con la figura de Melquisedec, que ofrece
Abraham le ofrece a Melquisedec pan y vino porque era sacerdote del Altísimo, era verdadero sacerdote, y le ofrece pan y vino porque le ayudó en una batalla que ganó Abraham por intercesión y ayuda de Melquisedec, rey de Salem, de Jerusalén. Y entonces aparece el primer vestigio del pan y el vino, figuras de la Eucaristía que luego se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo. Luego va a aparecer el cordero que lleva a Abraham para el sacrificio, lleva a su propio hijo, ¿no?, a Isaac, y le dice Dios que sacrifique a Isaac. Abraham es el padre, Isaac es el hijo, y lo va llevando a una montaña sobre una roca que representa el monte Tabor para sacrificarlo allí. Y le carga sobre las espaldas, Abraham pone sobre las espaldas de su hijo Isaac la leña para el sacrificio, que significa Cristo que va llevando la cruz, el madero de la cruz. Y van subiendo el monte, que significa la subida del monte Calvario. Estando allí en el altar, Dios le pide ese sacrificio a Abraham. Es un sacrificio tremendo, porque Abraham estuvo deseando ese hijo muchísimo y milagrosamente llegó ese hijo, milagrosamente. Y no podía pensar que no podía haber más hijo que ese. Así que fue probado enormemente. Cuando Abraham se dispuso a entregarle a Dios lo que más amaba, el ángel lo frenó. ¿Por qué? Porque es una imagen que Dios Padre no perdonó a su propio hijo, sin embargo perdonó al hijo de Abraham, que figura, pero él no perdonó a su propio hijo. ¿Qué quiere decir? Que lo entregó por nosotros. No es que no le perdonó porque no le perdonó su pecado, porque Cristo no tiene pecados, No perdonó en el sentido que no ahorró tanto amor, quiso desprenderse de su, cuánto nos ama, que quiso desprenderse de su hijo para darlo todo por nosotros. Ese es el significado. Entonces Abraham levanta los ojos y ve un carnerito un corderito que está enredado con sus cuernos en una maleza, y en lugar del hijo ofrece el carnero. Pero el sacrificio fue ofrecido. Hace alusión esto al sacrificio de la misa. El primero que hablamos, el de Melquisedec, hace alusión al sacramento. Acá hace alusión al sacrificio de ese sacramento, el sacrificio de la misa. Luego aparece el tema del maná en el desierto, figura de la Eucaristía como sacramento de vuelta, lo que comemos, el maná. Cristo se pone por encima del maná. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Los que comían el maná en el desierto murieron, dice Jesús, pero el que me come a mí no morirá jamás, porque es verdadera comida y verdadera bebida el que come mi carne y mi sangre, el auténtico cuerpo y sangre y alma y divinidad de Cristo, hecha sacramento, sacramentado. No comemos nosotros lo divino directamente, sino a través de un sacramento, hecho sacramento, es decir, una realidad sensible que tiene una eficacia completa, ex opere operato, por sí mismo, y es que significa lo que produce, o produce lo que significa, mejor dicho. El maná, otra figura. Después la multiplicación de los panes por 2 oportunidades también representan el sacramento. Cristo multiplica, da de comer un pan que se multiplica, que no se agota y que sobra, el pan en abundancia, el pan, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, a través de la Eucaristía ciertamente, es el pan que no faltará jamás. Él también va a dar un discurso en ese mismo capítulo 6, donde aparece la multiplicación, sobre el pan de vida, como sacramento también, que lo que comulgamos, el que come mi carne, bebe mi sangre tendrá vida eterna, yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. En la última cena, antes de la última cena, en las bodas de Caná también se manifiesta una alusión a la Eucaristía, porque va a transformar el agua en vino, el mejor de los vinos, para transformar luego el vino en su sangre. Son 2 saltos de naturaleza, de agua a vino y de vino a su sangre. Es como una preparación. La última cena, donde directamente consagra a Cristo el pan en su cuerpo y el vino en su sangre, donde en el cuerpo está cuerpo, sangre, alma y divinidad, y en su sangre está cuerpo, sangre, alma y divinidad también. Concomitantemente a la sangre está el cuerpo, el alma y la divinidad. Y concomitante al cuerpo
de Cristo está la sangre, el alma y la divinidad. Es decir, está todo entero en cada una de sus partes, pero también en cada una de sus especies. En la especie de pan está también la sangre, y en la especie de sangre está también el pan. Por eso podemos comulgar solo el cuerpo de Cristo, pero sin la especie de sangre, y estamos comulgando la sangre también, Aunque cuando uno comulga por separado se expresa mejor esas dos cosas, ¿no? Y otra figura de la Eucaristía es el banquete eterno, o mejor dicho, la Eucaristía figura del banquete eterno que vamos a tener allí en el cielo, donde vamos a ver cara a cara a Dios, y vamos a estar sentados a la mesa. Es una figura, ¿no? Bien, esa Eucaristía está representada en Fátima por la oración del ángel, que pide reparación a la Eucaristía porque está enormemente ultrajada. El mal uso de la Eucaristía, la falta de respeto con la que se recibe, con la que se mueve uno delante de la Eucaristía. A veces la falta de respeto de los sacerdotes, que tratamos a la Eucaristía muy mal, con descuidos, con distracciones, con falta de reverencia, de cuidados en la liturgia, cuando a veces se pone todo sucio o está todo sucio. Falta de delicadeza, de limpieza, de belleza en torno al culto. ¿Y cómo está representado además la Eucaristía? Porque el ángel le va a presentar, le va a dar la comunión a los pastorcitos. El ángel que se aparece para preparar a la venida de la Santísima Virgen le va a dar de comulgar a Lucía. Primero deja en el aire el cáliz y la hostia, la sangre, el cáliz con la sangre y la hostia encima, suspendida, y hacen la oración del Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente, te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de las ofensas, sacrilegios e indiferencias con que Él es ofendido, y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y el Corazón Inmaculado de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Pidió reparación a la Eucaristía y le dio de comulgar a Lucía de la Eucaristía y a Jacinta y a Francisco del cáliz, porque el cáliz representa la muerte cruenta, y esos niñitos estaban llamados a morir pronto como sacrificio, como corderitos para glorificar a Dios y por las almas para que se conviertan. También la Eucaristía está representada por el milagro del sol, que como un disco blanco va cambiando de colores, ¿verdad? Y se viene sobre la gente. Y también está representada en ese milagro del sol la segunda venida de Jesús, que ya lo vamos a hablar, que se viene sobre los hombres. Cristo es el sol que nace de lo alto, dice la Escritura. Cristo es sol que nace de lo alto. Por eso está representa la Eucaristía. También la Eucaristía está representada por el milagro de la transfiguración de Cristo, que se cambia sus apariencias. Así el pan cambia realmente por el cuerpo de Cristo, pero queda la apariencia de pan. Pensemos que la Eucaristía es carne de la carne de María y sangre de la sangre de María también. Esos son indisolubles. No es que uno comulga a María, no. Comulga a Cristo. Cristo está sacramentado, pero el origen de su carne y su sangre está tomado total y absolutamente de un ser humano, no de dos, no de un hombre, sino mujer sola, 100% de María. La Eucaristía es la prolongación del misterio de la encarnación, porque el Verbo se hace carne y se continúa hasta el fin de los tiempos a través de la Eucaristía, donde Cristo está resucitado. Bien, entonces este misterio de la Eucaristía aquí en Fátima es muy importante, es central junto con el misterio trinitario. Bien, esto es un poquito como para ir resumiendo estos misterios tan hermosos, sobre todo el cuidado que hay que tener en la Eucaristía, el respeto, la reverencia, tan ultrajado hoy día la Eucaristía, tan manoseada, tan despreciada. No se ponen de rodillas porque dicen que hay que estar de pie porque manifiesta que uno va caminando hacia la vida eterna. Somos peregrinos hacia la casa del Padre. Cualquier excusa, basta de sacar la adoración a Cristo. Es mejor cuando uno lo comulga de rodillas porque está
reconociendo a Dios ahí. Nadie se pone de rodillas sino solo ante Dios. Por eso ponerse de rodillas es muy importante, es importante. Y comulgar con muchísima reverencia. Comulgar en la boca, tiene todo laico derecho a comulgar en la boca. Ningún sacerdote le puede obligar a comulgar en la mano porque es un desobediente si así lo hiciera. Porque todo laico, según lo ha expresado la Congregación para Culto y Sacramento, tiene derecho siempre y en todo momento a comulgar en la boca, y no tiene ningún sacerdote o obispo derecho a privarle de la comunión en la boca, porque el Código de Derecho Canónico está por encima de ellos, y la Congregación para el Culto y Disciplina de los Sacramentos también está por encima de ellos. Entonces es un derecho que la Iglesia le da al laico de comulgar en la boca. Es un derecho, no se le puede privar. Eso para que sepamos, porque dicen a veces que desobedecemos, a los laicos desobedecen si no comulgan en la mano, porque se ha establecido que van a comulgar en la mano. No desobedecen si la piden en la boca, porque es un derecho que la Iglesia le da. El que desobedece es quien le está obligando a recibirla en la mano, ese sí desobedece. Pero debemos hacer una aclaración. ¿Puede haber alguna razón? Sí, puede haber alguna razón por el cual se puede recomendar, pero no obligar a recibir en la mano. Siempre está esa norma vigente y no se ha quitado nunca. Por ahora no se ha quitado y normalmente no se quitan esas normas. Sí, entonces hay que tener cuidado con eso. No podemos decirle a nuestros laicos, pero tenemos que obedecer como sacerdotes y obispos a todo lo que nos manda la Iglesia, no solamente a lo que nosotros queremos, porque es abuso de autoridad cuando uno ejerce la autoridad en contra de una autoridad superior, como es la Congregación para Culto y Disciplina de los Sacramentos. Es abuso de autoridad porque está haciendo uso de algo que toca la conciencia del otro y está abusando de ello. Es un pecado grave eso, hay que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que obedecer siempre a nuestros pastores, pero también los pastores tienen que tener sumo cuidado de respetar a las personas, a los laicos, a los sacerdotes también, con mucho cuidado, porque los sacerdotes y los laicos no le pertenecen al obispo, le pertenecen a la Iglesia y a Cristo. Ellos son nosotros como sacerdotes y los obispos somos administradores nada más de los misterios, administramos y estamos al servicio de ellos, le lavamos los pies a los laicos, no le damos órdenes contra órdenes superiores, porque eso no se puede hacer. Sí amarlos a los obispos porque son los sucesores de los apóstoles, con muchísimo cariño, estar al servicio, los admiramos porque prolongan la presencia de los apóstoles, y si son santos los admiramos 1000 veces más, por el título de obispo, por el orden de obispo, los amamos porque son sucesores de los apóstoles, pero también muchos de ellos los veneramos y reconocemos la santidad que llevan en la Iglesia también, defensores de la fe, capaces de dar la vida por Cristo, capaces de dar la vida por las ovejas, les admiramos, los queremos, y estoy seguro que si viniera una persecución religiosa, como ya la estamos teniendo aquí en este momento histórico, ellos darían la vida primero para mostrarnos cuál es el camino. Bueno, entonces estos dos misterios de la Santísima Trinidad y la Eucaristía se reviven y se presentan en Fátima para que lo volvamos a retomar, para que lo reconozcamos y lo vivamos intensamente. Quedamos aquí. Dios lo bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Shalom.